El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 15. ¿Me amas con amor ágape? Uno de los desafíos más grandes que la gente halla cuando se encuentra con el principio del espejo es que lucha para entender por qué Dios habla de vuelta a las personas sus propios pensamientos. ¿Por qué simplemente no dice lo que piensa? Esta importante pregunta encuentra un enfoque preciso en situaciones donde los hombres han planeado matar a otros. ¿Cómo trata Dios con ellos, especialmente cuando los hombres que conocen a Dios? Un ejemplo de esto, lo cual es ampliamente debatido, es la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Él se había avergonzado a sí mismo haciendo un voto precipitado, perdiendo la confianza de sus propios soldados. Sintió que la manera de recuperar ese prestigio era destruyendo algunas de las naciones vecinas y de ese modo cubrirse de gloria. Veamos cómo Dios aborda esto cuando es invocado. El voto precipitado de Saúl consistía en que ninguno de sus soldados debía comer hasta que él, Saúl, se hubiera vengado de sus enemigos. Es decir, que nadie podía comer hasta que Saúl estuviera satisfecho con la victoria obtenida. Su hijo, Jonatán, no había oído el mandato y tomó un poco de miel para alimentarse durante la batalla. Después de la victoria de Israel, los hombres estaban tan hambrientos que corrieron hacia el botín de la guerra y comieron carne que contenía sangre, lo cual estaba en contra de los mandamientos de Dios. Saúl quería inmediatamente continuar la guerra y arrasar completamente con sus enemigos, pero el sacerdote le sugirió a Saúl que le consulte a Dios qué hacer. Leemos en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 36 al 38. Después dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saquemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: algo anda mal, que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. En la historia de la mujer canaanita que vino a Jesús pidiendo ayuda para su hija, la respuesta dada por Dios es el silencio. Esto saca a la luz más claramente los pensamientos de Saúl. El rey ahora busca un chivo expiatorio por lo que sea que parece estar desagradando a Dios. Saúl estaba irritado por el hecho de que su hijo había tomado la escena central en la guerra contra los enemigos de Israel. Saúl estaba inquieto por su corona después de haber decidido neciamente tomar el lugar de los sacerdotes y ofrecer un sacrificio al Señor en el proceso de buscar la guía de Dios. Samuel estaba verdaderamente disgustado cuando vio lo que Saúl hizo y le dijo a Saúl que el reino le sería quitado. Desde aquel día en adelante, Saúl andaba preocupado, malhumorado y vigilante de cualquier persona que pudiera aparecer y ser una amenaza para su trono. Las acciones de su hijo podrían desencadenar un movimiento entre el pueblo para destronar a Saúl e instalar a su hijo. La verdadera maldad de Saúl es manifestada en las palabras que dice cuando busca la razón por la cual Dios no le responde.
Primera de Samuel 14:39. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá. Aún así, si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. En estas palabras discernimos un eco de la cruz. Jonatán era completamente inocente de cualquier mala acción. Con el propósito de resolver sus problemas, el rey está dispuesto a ofrecer a su propio hijo como sacrificio y expiación. Del mismo modo, el mundo cristiano piensa que así es como Dios resuelve sus problemas, ofreciendo a su hijo primogénito como expiación por los males de su reino. Las implicaciones de esto son inmensas, pero no nos atrasaremos ahora para considerarlas. El Señor permite que los pensamientos de Saúl se manifiesten completamente, permitiendo que los resultados del sorteo definan quién era la parte culpable por la cual Dios no hablaba con Saúl. Leemos en 1 Samuel capítulo 14, versículo 40 al 44. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: Oh Señor, Dios de Israel, por favor muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. El amor de Israel por Jonatán urge al pueblo a juntarse para impedir la locura del rey. Esto leemos en 1 Samuel 14:45. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. En lugar de asegurar su trono matando a su hijo, Saúl ahora había puesto a toda la población en contra de él por su imprudente acto de tipo duro. A través de Jonatán, Saúl había recuperado su dominio en relación con los filisteos, pero ahora estaba en peligro de perder los corazones de los hombres de Israel. Tenía que ganar nuevamente su lealtad. Leemos 1 Samuel 14, 47 al 48. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y dondequiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Saúl tenía una motivación clara de destruir las naciones circundantes. Quería recuperar el respeto de su nación y asegurar su trono con ellos. Si un hombre tal estaba dispuesto a matar a su propio hijo para proteger su trono, entonces, ¿qué tan difícil sería para él masacrar a los hijos de una nación enemiga? En este contexto, Dios ahora hace una declaración extremadamente desafiante. 1 Samuel 15, 2 al 3. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek, por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, oveja, cabra, camellos y burros. Al leer este texto fuera del carácter de Jesús,
Te dejará con la aterradora idea de que Dios ordena el asesinato de niños pequeños si es necesario. Como esto se opone completamente al carácter de Jesús, es evidente que el espejo está operando. Esto guía al fiel estudioso de la Biblia a buscar más evidencia de por qué Dios dijo esto. En la traducción Biblia textual encontramos algo interesante. 1 Samuel 15, 2 al 3 dice: Así dice Yahweh Shebuat, me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek. Dedicad al exterminio todo lo suyo sin tener compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, buey y oveja, camello y asno. Dios conocía los pensamientos de Saúl y se los presenta, diciéndole lo que está en su corazón. Saúl halla en estas palabras la seguridad que está buscando poder avanzar con sus planes originales. Dios le advierte a Saúl acerca de sus propios planes, los de Saúl. Luego Saúl tuerce las palabras de Dios para hacer que encajen con sus propios planes. Saúl oyó la palabra de Dios del modo que él quiere escucharla. Saúl era un oidor de la palabra, pero no un hacedor, como dice Santiago 1:23. ¿Creemos honestamente que un hombre que estaba dispuesto a asesinar a su propio hijo inocente para proteger su trono calificaba para ser el hombre que Dios usaría para luchar en contra de sus enemigos? ¿Siquiera tenía sentido esto? El desafío en las palabras habladas a Saúl es que hay suficiente ambigüedad en el hebreo para permitir que las palabras sean entendidas de manera diferente. La pregunta que debe ser hecha es: ¿por qué Dios permite ser malentendido? Con las vidas de tantos niños en juego, ¿no podía hacer las cosas más claras para Saúl? El salmista declara parte del problema cuando describe lo que Israel le hacía repetidamente a Dios, en Salmos 78, 41. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Los hombres retienen a Dios a cierta distancia, causándoles que malinterpreten lo que Él dice y atribuyéndole a Él sus propios pensamientos. Por lo tanto, Dios está limitado en lo que pueda decir y hacer. Un buen ejemplo de esto es cuando Jesús, recién resucitado, le preguntó a Pedro si lo amaba. Esta fue una pregunta difícil para Pedro después de su terrible falla durante la tribulación de Cristo antes de su crucifixión. Leemos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dentro del marco del Antiguo Testamento, parece que Jesús está presionando a Pedro a causa de su terrible error. La justicia demanda que Pedro sea confrontado hasta que le duela. Él necesita experimentar un poco de humillación como respuesta a su error. Considerando cuán terriblemente Pedro le había fallado a su maestro, las acciones de Jesús son percibidas como muy misericordiosas, y Cristo está dañando a su amigo de buena fe con el propósito de restaurarlo a favor. Un poquito más de consideración. Debemos reconocer que ningún ser humano tiene la capacidad de amar a Jesús. Como descubrimos en el capítulo 4, el corazón humano está en guerra con Dios y con su Hijo.
No buscamos a Dios, mucho menos lo amamos. También somos recordados de esto por Juan en su epístola 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Solo cuando creemos que Dios y su Hijo nos aman, podemos comenzar a responderles con amor. Por ende, en el nuevo pacto, la pregunta de Jesús, ¿me amas?, es imposible porque no podemos hacer nada bueno. ¿Por qué entonces hizo Jesús esta pregunta? Después de que Pedro había negado a su Señor, se angustió mucho por causa de su error. Él creía que amaba a Jesús, pero sus acciones demostraron otra cosa. Pedro mismo se cuestionó si realmente amaba a Jesús como aseguraba. Por lo tanto, la pregunta de Jesús a Pedro es un reflejo de lo que Pedro ya estaba pensando. Jesús estaba encontrándose con Pedro donde estaba, y Pedro estaba siendo juzgado por su propio juicio. La duda personal de Pedro lo volvía, en realidad, incapaz de darle a Jesús la respuesta que buscaba. La traducción al español enmascara la cuestión profunda tomando lugar entre Pedro y Jesús. Insertaremos la palabra griega en los textos que citamos previamente y descubriremos algo muy interesante. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra ágape. ¿Más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. La palabra fileo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es el ágape. Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Es fileo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fileo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Fileo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre ágape y fileo? Obtenemos la frase amor fraternal de fileo. Ágape significa amar, mientras fileo significa ser un amigo. Un amigo puede demostrar afecto y sentir apego por una causa en común o por un pasado en común. Pero ágape significa amor bajo cualquier circunstancia. La concordancia Strong contrasta las dos palabras de esta manera. Fileo, G5384. Ser amigo de, amar a un individuo objetivamente, es decir, tener afecto por, denotando apego personal como asunto de sentimiento o emoción en tanto que es más amplio, abarcando específicamente el juicio y el asentamiento deliberado de la voluntad como un asunto de principio, deber y propiedad. Los dos así están muy relacionados, como G2309 y G1014, o como G2372 y G3536, respectivamente. El anterior siendo principalmente del corazón y el siguiente de la mente, específicamente besar, como una señal de ternura, beso, amor. Fileo surge de las emociones, mientras que ágape se ancla en la voluntad. Podríamos incluso decir que ágape es la fuente de la cual fileo puede ser consistentemente soportada. Nuestros sentimientos son variables y a veces inestables. Ágape asegura que nuestro amor por otros no cambia, incluso si nos dañan o si se vuelven en nuestra contra. ¿Por qué respondió Pedro la pregunta de Jesús con una palabra diferente de la que Jesús preguntó? Si Pedro no tenía la seguridad perdurable de que Jesús tenía un amor inquebrantable por él, entonces Pedro no podía reflejar esto de vuelta hacia Jesús. La consistencia de nuestro amor por Cristo está anclada en la seguridad del amor firme de Cristo por nosotros. Las acciones de Pedro le causaron que dudara de si Jesús podía amarlo.
no podía responderle a Jesús con el tipo de amor con el cual Jesús le preguntaba. Por supuesto, Jesús sabía esto porque conocía el corazón de Pedro íntimamente, como conoce el de todos nosotros. Pedro tenía un sentido de condenación por lo que había hecho. Esta condenación que puso sobre sí mismo no le permitió recibir el ágape completo de Cristo, como le fue mostrado. Cuando Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez, ¿me amas?, no estaba simplemente preguntándole por tercera vez si lo amaba. Le estaba preguntando a Pedro, ¿estás limitando mi amor por ti a Fileo? ¿Simplemente me amas como ama un amigo? ¿No ves en mí a alguien que está dando todo por ti? ¿No ves que no te condeno por el error que cometiste? Si pudieras ver esto, Pedro, entonces sabrías que te amo con amor ágape, y esto te habilitaría para amarme con amor ágape. Esta historia es vitalmente importante. La autocondenación de Pedro limitaba el amor de Dios a un amor fraternal, un amor que puede ser cambiado por las circunstancias. Cuando limitamos el amor de Dios de este modo, perdemos de vista su ágape. Notemos lo que pasa cuando perdemos el ágape. 1 Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Solo para dejar esto claro, cuando nos condenamos a nosotros mismos o a los demás, el ágape de Dios se oculta de nosotros. Por lo tanto, si no podemos comprender el ágape de Dios por nosotros, no podemos amar a Dios o a los demás con amor ágape. Entonces obtenemos una mentalidad de bronce. Lo que es fascinante acerca del bronce es que es el metal que se usaba en el patio del santuario para el altar de sacrificios y el lavatorio de agua. Este lavatorio estaba hecho de los espejos de bronce de las mujeres de Israel, tal como leemos en Éxodo 38:8. Además, Bezaleel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. El bronce fue usado por Israel para hacer espejos donde pudieran verse a sí mismos. Lo que es interesante acerca de la palabra espejo en el texto anterior es que es la misma palabra que puede significar visión. Es la H4759, Mara. Una visión. También causalmente un espejo. Espejo-visión. Notamos la palabra usada como visión en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 16. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulaí: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. ¿Hay un mensaje aquí en la palabra visión? ¿Podría ser que las visiones narradas por los profetas se vean afectadas por el nivel de bronce, es decir, la falta de ágape en sus pensamientos? Cuando los profetas Daniel y Juan vieron a Cristo, Daniel vio sus manos y sus pies como bronce, pero vio oro alrededor de su cintura. Juan solamente vio los pies de Cristo como bronce. Veamos. Primero, Daniel 10, 5-6. Levanté los ojos y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido, y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Ahora leemos Apocalipsis 1, versículo 13-15. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar.
Dentro del santuario vemos un patio que tiene un altar y un lavatorio de bronce, pero los objetos del lugar santo y el lugar santísimo son enteramente de oro o de madera de acacia cubierta de oro. Las bases del templo eran de plata. La progresión desde el patio hasta el lugar santísimo es un viaje desde el bronce hasta el oro y la plata. En este proceso somos invitados a ser purificados de nuestros pensamientos de bronce. Ezequiel 22:18 dice: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Los profetas se hallaban sujetos a esta mentalidad de bronce también, pero Dios habló a través de su entendimiento de bronce, falta de ágape, para darnos la verdad. Las palabras que los profetas hablaron a través del bronce diagnostican nuestra condición pecaminosa, mientras que las palabras habladas a través del oro nos dan el remedio. La capacidad para discernir entre bronce y oro en sus escritos está revelado en el carácter de Jesús. En la misma palabra visión se contiene el principio del espejo. La integridad de los profetas no es disminuida en lo más mínimo, porque la palabra de Dios es dada para revelar tanto nuestra pecaminosidad como la gloria de Dios. Notemos la respuesta de Isaías al ver la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con los 2 volaban. Se decían unos a otros: Santos, santos, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno del humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías se condenó a sí mismo a la luz de la gloria de Dios. Pero cuando vemos la gloria de Dios y sentimos nuestra total depravación, debemos confiar que la gracia de Dios abundará una y otra vez por encima de nuestra pecaminosidad. Podemos confiar en las palabras de Jesús. Yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. El simbolismo aquí es sorprendente. Cuando nos condenamos a nosotros mismos y a otros, y ponemos este juicio en lugar del ágape de Dios por nosotros, involuntariamente creamos a Dios a nuestra propia imagen y comenzamos a imaginar que Él es como nosotros. Un solo acto de condenación hacia nosotros mismos o hacia otros anula el ágape y entonces nos imaginamos que Dios posee un carácter que condena y destruye como nosotros lo hacemos. Romanos 13:8 dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse, ágape, unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Cuando tenemos la seguridad del ágape de Dios, entonces esto se revelará en la obediencia a la ley de Dios. Violar la ley de Dios demuestra que no creemos que Dios tiene ágape por nosotros, sino que creemos que somos merecedores del castigo y posiblemente de la muerte. Leemos Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 23. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tu rebaño y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo
y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedad hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedad degenerativas, con fiebre y inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Dios nos dice en Deuteronomio que cuando violamos sus mandamientos, los cielos se volverán como bronce sobre nuestras cabezas. Eso significa que nuestra percepción de Dios será tal que será como un espejo de nosotros mismos. Es en nuestra naturaleza carnal donde no nos perdonamos a nosotros mismos ni a los demás y pensamos que Dios es igual que nosotros. Salmo 50:21 dice: Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios nos dice que pensamos que Él es como nosotros. Lo que causa esto es que no creemos que Dios puede amarnos con amor ágape, porque nos juzgamos a nosotros mismos como merecedores de un castigo. En el mismo capítulo donde Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba con amor ágape, Juan, el autor del libro, se revela a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Esto leemos en Juan 21:20. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, es el ágape, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Juan revela la respuesta del dilema de Pedro. Juan creía que Jesús lo amaba. Juan también había abandonado a Jesús. Esto vemos en Mateo 26:56. Pero aceptó el amor perdonador de Jesús y no creía que Jesús lo condenaba. Por lo tanto, Juan podría reflejar el amor ágape de vuelta hacia Jesús. Como dice Juan en su epístola: lo amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Aquí hallamos la razón más grande por la cual hombres y mujeres no pueden ver la verdad del carácter de Dios. La condenación por la cual ellos se juzgan a sí mismos o a otros evita que acepten el ágape de Dios, al igual que Pedro. Su propio juicio de esa situación limitó el amor de Jesús por él y ocultó de él el verdadero amor que Jesús tenía por él. Esta historia nos ayuda a entender por qué hombres como Saúl malinterpretaron las palabras de Dios. La condenación de Saúl para con su hijo, como resultado de su propia autocondenación por sus errores anteriores, hizo que no escuchara la palabra de Dios correctamente. Tal como Jesús le hablaba a Pedro sus propios pensamientos para traer el asunto a la superficie, así hizo lo mismo Dios con Saúl, trayendo sus pensamientos asesinos a la superficie. Como Saúl los escuchaba sin conocer el ágape de Dios, solo pudo discernir en esas palabras una confirmación de sus propios rasgos de carácter. Como nos dice Santiago, aquellos que oyen la palabra de Dios pero no la siguen, leen en las palabras de Dios un espejo de sí mismos. Aunque Saúl nunca llegó a conocer el verdadero carácter de Dios, afortunadamente antes de morir, Pedro pasó de simplemente fileo a ágape, como escribe él en su epístola en 2 de Pedro 1:5-7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ágape. Pedro superó su autocondenación, aceptando el completo ágape de Dios a través de Cristo. Esto le permitió añadir a su fileo ágape.
¿Haremos lo mismo? Sin Él, seremos como bronce que resuena. Dios parecerá ser como nosotros y leeremos la Biblia pensando que Dios es como nosotros. La clave para creer la verdad del carácter de Dios es aceptar que todos sus pecados son libremente perdonados y que Dios no te condena, sino que tiene un completo ágape por ti. ¿Eres el discípulo que Jesús ama? ¿O estás preguntándote si Dios puede amarte porque te estás condenando a ti mismo por tus pecados? Lo que elijas alterará radicalmente cómo lees la Biblia y cómo ves a Dios.